A ver, si pensamos en el crimen, casi siempre nos imaginamos dos grupos de personas, ¿no? Por un lado, las víctimas. Por el otro, los agresores. Como si fueran dos mundos que no se tocan. Pero, ¿y si esa línea que los separa no fuera tan nítida como creemos? Ok, vamos a meternos un poco más en esto. La sociedad nos empuja a poner a la gente en estas dos cajas. La víctima, siempre inocente, indefensa, el agresor, el malo de la película, fuerte, peligroso. Es una visión muy de blanco o negro, ¿verdad? Es simple, sí, pero define por completo cómo vemos la justicia. Pero entonces, ¡pum!, aparece este número, 53%. Más de la mitad de las personas condenadas por un delito dicen que también han sido víctimas. Este dato, así, solito, hace que toda esa imagen en blanco y negro se venga abajo y nos obliga a preguntarnos, a ver, ¿qué está pasando aquí en realidad? Para entender este enredo, vamos a hacer un recorrido. Primero, vamos a explorar esa línea borrosa entre víctima y agresor. Después, vamos a desarmar la idea de la víctima ideal. Luego, nos meteremos en la trampa de la masculinidad. Veremos cómo funciona el ciclo de la violencia y al final vamos a dejar que los datos nos digan si esto es una calle de ida y vuelta o si hay un camino más transitado que el otro. Muy bien, arranquemos con lo primero, esa línea difusa. Aquí es donde empezamos a desbaratar esa historia tan simple que todos tenemos en la cabeza. Es que la cruda realidad es que esa división tan clara que nos imaginamos es más una idea que otra cosa. En el mundo real, víctimas y agresores muchas veces comparten los mismos barrios, las mismas actividades, los mismos riesgos. No son dos especies diferentes que viven en planetas distintos. Ahora, pasemos a entender por qué nuestra percepción está tan distorsionada. Y la raíz de todo esto está en un concepto muy poderoso, el mito de la víctima ideal. Ojo, la clave aquí no es quién sufre más o quién tiene más razón. Ser una víctima ideal se trata de a quién la sociedad está dispuesta a darle el sello de víctima legítima, sin dudar, sin hacer preguntas. Es un estatus que se otorga, no algo que simplemente es. Y esta imagen lo resume a la perfección. Pensemos en el ejemplo de Manuel, una bolita que es asaltada por un desconocido mientras volvía del mercado. Cumple con todos los requisitos. Es débil, estaba haciendo algo totalmente normal, no se le puede culpar de nada. Esta es la imagen que los medios y las políticas públicas prefieren resaltar. Ok, ese es el ideal. Pero, ¿y la realidad? Si nos salimos de esa imagen perfecta, ¿quiénes son las personas que de verdad tienen más probabilidades de sufrir un crimen violento? Y la respuesta puede ser un shock para muchos. El grupo que estadísticamente corre más riesgo no se parece en nada, pero en nada, al ideal. De hecho, es justo lo contrario. Hombres jóvenes que viven en ciudades, muchas veces solteros. El arquetipo de la víctima no ideal. ¿Y por qué nos cuesta tanto aceptar esto? Bueno, aquí entra en juego un truco que nos hace nuestra propia mente, la creencia en un mundo justo. Es la necesidad de pensar que las cosas malas le pasan a la gente que se lo busca. Si logramos culpar a la víctima, de alguna forma nuestro mundo se siente más seguro, porque pensamos, bueno, a mí no me va a pasar porque yo no ando en esas. Y esta dificultad para aceptar a la víctima no ideal se pone todavía más complicada a nivel individual, especialmente para los hombres. Vamos a entrar en lo que se conoce como la trampa de la masculinidad. Esta frase es durísima, pero resume perfectamente el conflicto central. Para muchísimos hombres, la sola idea de ser una víctima choca de frente con todo lo que la sociedad les ha enseñado sobre lo que significa ser un hombre. Y esa presión viene de un concepto cultural que se conoce como masculinidad hegemónica. Piénsenlo como un manual no escrito que dice que un hombre de verdad tiene que ser fuerte, dominante y sobre todo nunca, pero nunca mostrarse vulnerable. Y aquí vemos el choque de trenes. Clarísimo. Por un lado, se exige que un hombre sea fuerte, dominante, que esté en control. Por el otro, ser víctima se asocia con todo lo contrario. Ser débil, indefenso, pasivo. Son dos identidades que en teoría no pueden vivir en el mismo cuerpo. Entonces, ¿qué hacen para lidiar con esta contradicción tan brutal? Pues desarrollan mecanismos para reinterpretar lo que les pasó.
En vez de decir, me asaltaron y me sentí indefenso, quizá cuenten la historia como, me enfrenté a unos tipos y les di pelea. Usan un lenguaje frío, casi como si le hubiera pasado a otra persona, todo para evitar esa etiqueta de víctima que consideran vergonzosa. Ahora, pasemos a ver la maquinaria que mueve todo esto. ¿Cuáles son los engranajes que hacen que una misma persona pueda ser víctima hoy y agresora mañana? El proceso se puede resumir en 3 pasos. Primero, la proximidad. Si te mueves en entornos de riesgo, te expones a personas en riesgo. Lógico. Segundo, la provocación. En ciertos contextos, rige un código de la calle donde una simple mirada o una palabra mal interpretada puede ser vista como una falta de respeto que exige una respuesta violenta para no quedar como débil. Y tercero, la represalia. Es una regla no escrita. La violencia se paga con más violencia, lo que alimenta el ciclo sin parar. Y este es el resultado final. No es un evento que pasa una vez y ya está. Es un bucle. Ser atacado hoy te puede llevar a atacar mañana para recuperar tu estatus o simplemente por venganza. En este torbellino, las etiquetas de víctima y agresor se vuelven líquidas, cambian constantemente. Y con esto llegamos a la pregunta del millón. Ya sabemos que las líneas se cruzan, pero ¿es una calle de doble sentido? O sea, ¿ser víctima te lleva a delinquir tanto como delinquir te lleva a ser víctima? ¿Hay una dirección que pese más que la otra? Bueno, aquí los datos son contundentes. Miren esto. Si vemos a la población que no ha sido condenada por delitos, un 26% dice haber sido víctima. Pero si nos vamos al grupo de los que sí han sido condenados, la cifra se dispara a más del doble, 53%. La diferencia es gigante. El mensaje aquí no puede ser más claro. Aunque el ciclo puede ir en las 2 direcciones, el camino más común, la autopista principal, por decirlo de alguna manera, es la que va de la agresión a la victimización. Involucrarse en actividades delictivas aumenta, de forma dramática, las chances de terminar siendo víctima. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una de esas que incomodan y que nos obligan a pensar. Si resulta que la línea entre víctimas y agresores es tan, pero tan borrosa, ¿cómo decidimos quién necesita nuestra ayuda y quién necesita un castigo? Es una pregunta muy complicada, y la verdad es que no tiene una respuesta fácil.